Hoy vamos a estudiar entonces el defender el sábado ante la falsa doctrina de los sábados lunares. Y para ello vamos a hacer un estudio profundo de la Biblia y vamos a tratar de analizar junto con la Biblia esta doctrina que está inundando al adventismo de hoy en día para apartarlo del sábado semanal. Ahora, este peligro se cierne preferentemente con las personas que no tienen una base doctrinal adventista de tomo y lomo. Y esto es debido a que la mayoría de la gente que llega al pueblo adventista no es convertida al adventismo, y tampoco se les enseñan las doctrinas adventistas, ni los 7 pilares, ni nuestros fundamentos, y mucho menos estudian a Ellen G. White ni a los pioneros, de manera que la mayoría de los adventistas finalmente terminan creyendo en un adventismo que difiere de las demás denominaciones solamente por el hecho de guardar el sábado, pero no tiene otra diferencia. Y la mayoría de los adventistas, en vez de alimentarse con los pioneros, con los textos de los pioneros que son muy difíciles de encontrar, y también los de la hermana White, van muchas veces a YouTube, a Google, y se encuentran con un montón de información de variados personajes, incluyendo varias denominaciones. La primera vez que yo oí que se me dijo que el sábado no es el sábado, no fue de un adventista ni tampoco de un judío o de un judaizante, sino de un pentecostal, particularmente de mi tío, hermano de mi madre, que pertenece a la iglesia pentecostal carismática, que son propiamente tal católicos, disfrazados de pentecostales, puesto que los carismáticos son católicos. De hecho, Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa que rigió el Vaticano entre los años 50 y 60, Juan XXIII era carismático. Entonces, los carismáticos han infiltrado, por medio del pentecostalismo, a las diversas iglesias protestantes, incluyendo hoy en día a la iglesia adventista, introduciendo todo lo que el Vaticano ha deseado después del Concilio Vaticano II, celebrado, principiándolo por el Papa Juan XXIII, en la mitad de la década del 50 del siglo pasado, y finalizando ya con Pablo VI en la mitad de la siguiente década de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX. Así que la primera persona que yo escuché hablar de los sábados lunares, o que el sábado no es el sábado por el cambio de calendario, no fue un adventista, ni un judío, ni un judaizante, sino un pentecostal carismático, o sea, un pentecostal católico, que es mi tío. Partimos de ahí, de esa premisa. ¿De dónde viene esta doctrina? No viene de ningún adventista, no es luz adventista. Por lo tanto, es un viento de doctrina que se trae desde afuera del adventismo, para socavar la fe adventista y para destruir los fundamentos de la fe adventista, que se centran como sello en el sábado, así como todo el evangelio eterno. Esta falsa doctrina ataca puntualmente la ley de Dios, pero está atacando también el juicio y el carácter de Dios. Se lo explico. En el capítulo 11 de Apocalipsis, se nos dice en el versículo 15 que el ángel toca la séptima trompeta. En el versículo 18 se nos dice que comienza el juicio de los muertos. Y en el versículo 19 dice, a consecuencia de la séptima trompeta y el inicio del juicio de los muertos, 1844, se abre el lugar santísimo, pasa Jesús al lugar santísimo, se abre el lugar santísimo ahí en Apocalipsis 11 y 19, y aparece el arca de la alianza, que dentro de ella tenía los 10 mandamientos, cuyo cuarto mandamiento es el sábado. Pero el sábado que está allí, en la ley, como cuarto mandamiento, es el sábado semanal, no el sábado lunar o ceremonial, que esta gente está confundiendo. Por lo tanto, si Dios ha comenzado un juicio, como lo dice el mensaje del primer ángel, la hora del juicio ha llegado, Apocalipsis 14, versículo 7, y ese juicio comenzó en 1844, con el juicio de los muertos, según Apocalipsis capítulo 11, versículos 15, 18,
y le agregamos el 19 porque no hay juicio sin ley, entonces al comenzar el juicio a la séptima trompeta en 1844, el juicio de los muertos, es obvio que debe aparecer la ley para juzgar, porque un juicio, un juez, existen porque hay una ley quebrantada. No habría juicio, no habría juez, no habría abogado, no habría acusador, no habría testigo, si no hubiese una ley quebrantada. Por lo tanto, para dirimir un juicio se necesita la ley que ha sido quebrantada, por lo cual existe el juicio. Así que si tenemos un cuarto mandamiento que se nos indica guardar el séptimo día de la semana, pero según esta doctrina no se puede saber cuál es el sábado verdadero, quiere decir que durante estos 200 años de existencia del adventismo, los adventistas han estado guardando un día falso, en que ni siquiera la señora White ni los pioneros fueron advertidos por Dios. Todos sabemos que el linaje de White fue profeta, todavía hablando como adventista. Y si fue profeta, Cristo mismo le habló, como ella misma da testimonio. Pero en ningún lugar ella nos advierte del cambio del sábado. Al contrario, como vamos a ver en este estudio, ella afirma al sábado de hoy como el sábado de siempre. Ahora, ella nos advierte en Mensajes Selectos, tomo 2, en el capítulo 12, los tres ángeles y el otro ángel, lo siguiente, en la página 117. Dice allí quiénes son los que están en peligro de seguir falsas doctrinas. Vamos a leer. Esta cita está registrada desde 1896. Viven actualmente algunas personas que mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Ese orden correspondiente es el hilo histórico, es la historia, en que se cumple la Biblia y las profecías. Ahora, estas personas que estudiaron en ese tiempo son los pioneros. Voy a continuar. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. ¿Cuál tiempo? El tiempo se ha cumplido. La finalización de los 2300 tardes y mañanas y el comienzo del juicio investigador en 1844, cuando se abre el lugar santísimo y se deja ver el arca, como lo dice Apocalipsis 11 y 19 antes mencionado. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado, el papado, constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, ella dice que el mensaje que debe proclamar el adventismo hoy es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Pero vemos cómo el diablo ha introducido vientos de doctrina que apartan la mente del adventista para ser llevadas a estos vientos de doctrina y solamente predican ese viento de doctrina abandonando el mensaje de los tres ángeles y la denuncia de Roma, y sobre todo la advertencia de la ley dominical. Pero no son tan permisivas finalmente las otras doctrinas como es el 2031, los yahshuistas, que el Espíritu Santo no existe, que Cristo no es Dios. Bien, son doctrinas falsas, demoníacas y que llevan a la perdición. Pero puntualmente el sábado lunar lo que hace es eliminar toda la doctrina adventista. ¿Por qué? Porque en primer lugar te está diciendo que el linaje de White, al no advertir de este cambio o de no advertirnos de que hay un sábado falso, entonces no es profeta. Dios no le habló. Y los pioneros realmente no tenían la sabiduría y no eran los entendidos que dice Daniel 12. Y por ende, tampoco el sábado es el sello de Dios, ni tampoco el domingo es la marca de la bestia, porque si no es el sábado histórico, entonces el domingo tampoco es el domingo. Entonces, ¿por qué los católicos y los evangélicos celebran el domingo como el día de la resurrección? ¿Y por qué en la Pascua los católicos siguen celebrando el domingo de resurrección, si el domingo ya no es domingo? Eso es una incongruencia en sí de aquellos que presentan estos sábados lunares,
porque son personas pentecostales. En realidad tienen una mente pentecostal, y la mente pentecostal realmente es muy poco dada al estudio, y son las personas como Pedro declaró en 2 de Pedro capítulo 2, los indoctos e inconstantes que tuercen a Pablo y las otras escrituras para su propia perdición. Y esto es una falsa doctrina, es una herejía destructora, porque lleva a la gente a quebrantar el sábado verdadero y a guardar un sábado espurio, que puede ser cualquier día de la semana. Ahora, dice ella, el pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, y estas personas dejan este mensaje. Ustedes ven a Víctor San Vicente, que desde que empezó con el 2031, no para de hablar solamente del 2031, y las personas que le siguen continúan la misma causa. No hablan de los tres ángeles, no hablan del campo, no hablan de la vida dominical, sino que lo único que hablan es el 2031. Y así con los yahwistas, así con los que no creen en el Espíritu Santo. O sea, sus doctrinas se basan solamente en ese viento de doctrina y abandonan el mensaje de los tres ángeles. Y eso mismo ocurre con estos sábados lunares. Solamente te van a mandar día y noche en la temática, la temática de siempre, todos los días va a ser siempre, monosílaba, sobre los sábados lunares. Y no van a salir de eso, porque lo único que saben, y lo van a repetir, lo van a repetir y lo van a repetir. Así que la señora White nos está advirtiendo que el mensaje que deben proclamar los adventistas tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles y la hora del juicio que ha llegado en 1844, juicio investigador. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que en su experiencia pasada estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación del mensaje del primero y del segundo ángel y del tercero, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Por lo tanto, los que están en peligro son aquellos que no hemos sido parte del grupo de los pioneros, porque los pioneros con el linaje de White fueron guiados por Dios y ellos fueron profetizados en Daniel 12 como los entendidos, los limpios, emblanquecidos y purificados en la sangre del Cordero. Vuelvo a reiterar, el pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Ha habido algunos que mediante el estudio de sus Biblias pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. La escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las escrituras. La escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las escrituras. Estamos empeñados en un tremendo conflicto, y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Entonces ella nos está diciendo que el peligro en caer en falsas doctrinas, en falsos vientos, lo corren aquellos que no han participado del movimiento adventista milerita y de los pioneros. Porque ella dice aquí, tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los últimos 50 años. Y esta cita fue escrita en 1896. Por lo tanto, 1896 menos 50 años son 1846. Ella está haciendo alusión directamente a los pioneros y está diciendo que todos aquellos que no se basen en lo que Dios reveló a los pioneros están en un engaño y en un viento de doctrina. Y como dice ella, guiados por Satanás. Repitiendo un pedazo del último párrafo de
Mensajes Selectos, tomo 2, página 117, capítulo 12, dice: tenemos un adversario que no duerme y trabaja constantemente en las mentes humanas que no han tenido la experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los últimos 50 años. Pero más arriba dice, ha habido algunos que mediante el estudio de sus Biblias pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las Escrituras. Estamos empeñados en un tremendo conflicto. Entonces ella nos está hablando aquí de un conflicto, y este conflicto, dice ella, se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Ahora, ella está hablando del gran conflicto final. Ahora, ¿de qué se va a tratar ese gran conflicto final? La respuesta la encontramos en Eventos de los Últimos Días, en las páginas 229, párrafo 1 y 2, y en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 663 de 1911. Y nos dice la mensajera, explicándonos cuál es ese conflicto final. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, es decir, el domingo, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 663 de 1911. No hay manera. La hermana White no nos advierte de que el conflicto final trate de un engaño referente al sábado. En realidad el engaño es en cuanto al día de reposo verdadero. Si es el sábado o el domingo, no si el sábado es el verdadero sábado, sino que el sábado sea el verdadero día de reposo y no el domingo. Ese es el gran conflicto del que nos hablaba la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 2, página 117 del capítulo 12, que lo vuelvo a reiterar. Estamos empeñados en un tremendo conflicto y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Y ella dice que el sábado será la gran piedra de toque y que esa será la gran controversia final entre el sábado y el domingo. Pero nunca nos advierte, vuelvo a reiterar, referente a los sábados lunares. Al contrario, vamos a utilizar algunas citas de ellas para ver que ella está hablando en contra de las fiestas ceremoniales, no porque sean malas, sino porque ya caducaron. Vamos a comprender un poquito una definición de lo que es el calendario lunar y lo que es un sábado lunar o lo que son los meses lunares. El calendario lunar es la forma de calcular los años no según los ciclos del sol o calendario solar, como el calendario occidental, sino según los de la luna. En el calendario lunar, cada lunación corresponde a un mes lunar, es decir, cada periodo comprendido entre dos momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase, sea esta creciente o menguante. Se le llama mes lunar. Cada mes lunar corresponde a 29.53 días solares, que se engloban en 30 días. En el mes lunar siempre fue utilizado por los seres humanos, para calcular ciertas regularidades en la naturaleza, como el ciclo sexual de las mujeres o las mareas. El comienzo del mes lunar es un punto arbitrario El comienzo del mes lunar es un punto arbitrario que varía según la cultura. Así, por ejemplo, el calendario chino y el calendario egipcio, ambos lunares,
consideran a la luna nueva, es decir, al primer día en que la luna no se ve en el cielo, como el comienzo del mes, mientras que otros calendarios lunares o lunisolares toman como primer día del mes a la primera luna creciente. La mayoría de las culturas tuvieron y tienen un calendario lunisolar, es decir, calendarios que no solo tienen en cuenta los ciclos de la luna, sino también los del sol, que determinan las estaciones. Como suele haber 12 meses lunares por cada año solar, a la repetición de 12 lunas se les llamó año lunar. Ahora bien, como los años lunares no coinciden con los años solares, cada tanto hay un año solar con 13 lunas. Los calendarios lunisolares, a pesar de guiarse según los meses de la luna, añaden cuando corresponde un mes al año, que se intercala para que el comienzo del nuevo año solar tenga 12 lunas. Los calendarios chino, hindú y judío son lunisolares. No son completamente solares, sino son lunisolares. Vuelvo a reiterar, los calendarios chino, hindú y judío son lunisolares. En la cultura occidental cristiana, si bien el calendario es solar, para la mayoría de los efectos prácticos, ciertas fechas como la Pascua y la Navidad se fijan según un calendario lunisolar. Por lo tanto, ninguna fiesta tampoco en el mundo occidental está guiada por el calendario solar, sino por el calendario lunisolar. Los calendarios estrictamente lunares son los que consideran un año por cada 12 meses lunares, como el calendario incaico o el musulmán. Por lo tanto, estas personas, estos fanáticos, quieren enseñarnos que para ser verdadero israelita hay que guardar, o para ser verdaderamente el pueblo de Dios hay que guardar el calendario lunar como si fuese bastión único de los judíos. Y no es así. El calendario lunar viene de Mesopotamia y también de Egipto, y así también de culturas paganas como los chinos y también de los musulmanes, y también aquí se menciona a los incas. Todos ellos tenían un calendario lunar porque ese era el calendario primero que utilizó el hombre, desde la Torre de Babel. Y eso se fue llevando a través de la cultura con las diferentes emigraciones que tuvieron los hombres desde el tiempo de Nimrod y la Torre de Babel hacia los lugares donde se fueron desarrollando sus culturas con el tiempo. Y todos se llevaron esa verdad del calendario lunar. Por lo tanto, no es único de los judíos. Pero estas personas pretenden hacernos creer que son más santos por guardar el sábado lunar, porque es de los judíos. No es así, sino que es un calendario antiguo que se utilizaba en forma universal por todas las culturas antiguas, que luego fue cambiado en la Edad Media por el mundo occidental a través del Papa Gregorio y anteriormente por los romanos. Entre los años 2013 y 2015, se descubrió un calendario lunar en el castillo de Creich, Escocia, que data del año, según ellos, 8000 a.C. Esto estamos sacando de la historia. Por lo tanto, los historiadores van más allá de los años que la Biblia nos dice que tiene la Tierra. Pero para que ustedes vean que esto está tomado en una forma seria, ¿no? Estamos haciendo un estudio serio. El origen. Vamos a ver el origen de por qué las personas piensan en este calendario lunar. Los que guardan el sábado han guardado durante siglos el sábado semanal. Los sabatistas han guardado durante siglos el sábado semanal, el séptimo día de la semana que comienza con el domingo. Pero últimamente hemos escuchado voces proclamando otro sábado, cuya posición en el mes y la semana vendría determinada por la luna. De ahí su nombre, sábado lunar. Es cierto que el calendario actual que usamos fue diseñado a pedido del Papa Gregorio y difiere del propuesto por Dios en las Escrituras, que es el lunar. Pero no es cierto que el ciclo semanal se haya perdido con el tiempo, ni que ni el día de reposo cambie según la luna nueva. Eso es lo que vamos a ver a continuación. El mandamiento de Dios establece que el sábado siempre está precedido por 6 días hábiles. Por lo tanto, el cuarto mandamiento de la ley de Dios se refiere al sábado semanal, al séptimo día, que lo preside 6 días hábiles.
¿Perfecto? Del domingo, primer día de la semana, hasta el sexto día, que es el viernes, el lenguaje occidental. Vuelvo a reiterar, el mandamiento de Dios establece que el sábado siempre está precedido por 6 días hábiles. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Éxodo capítulo 20, versos 9 y 10. Pero los partidarios de la teoría del sábado lunar proponen semanas en 7 días. ¿Perfecto? O sea, de lunes a lunes, de martes a martes, de miércoles a miércoles, dependiendo cuándo caiga el primer día del mes, en el sábado lunar, ¿perfecto? Referente a la luna menguante. Ahora dice, pero los partidarios de la teoría del sábado lunar proponen semanas en 7 días. Según su calendario, habría una diferencia de 7 días entre un sábado y otro. Ve a continuación la última semana del primer mes, modificándose con la segunda semana del siguiente. Esto ocurre en todos los meses. Por lo tanto, en todos los meses los días varían. Quiere decir que el primero de octubre de este año 2022 no va a ser el mismo día que será en el próximo año 2023, ni el 1 de octubre del año 2021 fue el mismo de este año, ni será el del siguiente. Va variando. Tu cumpleaños y mi cumpleaños en este año no caen en el mismo día, sí en el número de fecha, pero no en el día que cayó, incluso en el día en que naciste. Ni en el año pasado, ni en el cumpleaños pasado, ni en el cumpleaños siguiente. Por lo tanto, los días varían, ¿ya? Pero al variar los días no varía el número de días. Y la semana no varía. Ahora, los sábados lunares tienen una conexión con el mes. Lo que registra el sábado lunar, lo que muestra o lo que puntualiza el sábado lunar, no es el número de días en realidad de una semana, o el orden de la semana. Lo que rige el sábado lunar son los meses del año, y por ende el número de días del año. En un sábado lunar son 360 días. Mientras que en el sábado solar son 365 días. Y eso es lo que varía, pero no el orden ni el número de la semana, que, como vamos a ver, es un registro de la creación de Dios y ha quedado como registro intrínseco en todas las culturas del globo. Los chinos, los persas, los medos, los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, los fenicios, todas las culturas, los mayas, todos han tenido el mismo ciclo de semana, 7 días. De hecho, los comunistas, en tiempos de la Revolución Francesa, para extirpar de la mente de los hombres a Dios, eliminaron el mayor sello de Dios de su creación, la semana. Y los comunistas, en la Revolución Francesa, quisieron colocar una semana de 10 días, para poder eliminar de la mente del francés a Dios y su creación, y los 7 días que marcan al sábado. Y es por eso que también el papado ha hecho tanto esfuerzo de cambiar el día de reposo. O sea, la mayor evidencia de que la doctrina de los sábados lunares es falsa es el actuar del Papa. Cómo el Papa continúa atacando el sábado del séptimo día, cómo los evangélicos nos siguen atacando a nosotros los adventistas, y además cómo el Papa está preparando la ley dominical para establecer obligatoriamente que toda la humanidad guarde el domingo romano. Por lo tanto, el Papa mismo es consciente de que no ha habido un cambio de semana. De hecho, en la Dies Domini, en la encíclica papal de Juan Pablo II de 1998, en que se dan los argumentos de por qué los católicos guardan el domingo en desmedro del sábado, dice que celebran la resurrección de Cristo, y eso es lo que se celebra cada domingo de Pascua por los católicos. Entonces sería inverosímil que el católico y el Papa hayan cambiado el sábado, porque eso también, o que el calendario gregoriano haya cambiado el sábado, porque eso también hubiese cambiado el domingo. Por lo tanto, los mismos papas estarían locos de haber cambiado la semana y seguir celebrando el domingo como el día de resurrección, pues si no se sabe cuál es el sábado, tampoco se sabe cuál es el primer día de la semana que le sigue. Entonces, esta es una doctrina que raya la locura y que raya la ignorancia.
Y es por eso que apareció en el mundo pentecostal, en donde reina la ignorancia, el pecado y la violación de la ley. Y no hay sabiduría de Dios, sino fanatismo. Por lo tanto, esto es un movimiento judaizante que está, digamos, bien tratado de maquillaje, está bien maquillado para que no parezca tal. Pero en realidad esto es judaísmo barato en el siglo XXI. Todo esto se origina por una profecía que hallamos en Daniel 7:25, en donde la profecía nos dice que el cuerno pequeño del papado hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo afligiría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y que en su mano sería entregado la verdad de la Biblia y el pueblo de Dios por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 años proféticos. O literales, 1260 años literales o 3 años y medio proféticos. Entonces, la palabra pensaría en cambiar los tiempos y la ley se refiere en cambiar el evangelio, pero también en cambiar los tiempos de las estaciones del año. Al cambiar las estaciones del año, lo que hizo el Papa es cambiar también, por lo tanto, las estaciones que Dios había puesto en el calendario solar, en el calendario lunar. Y con ello también se pierde el orden de las profecías o los tiempos proféticos, de manera que los adventistas, para estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas y los 1260 y las 70 semanas, lo hicieron con el calendario lunar, no con el calendario solar, porque a través del calendario solar jamás te van a dar los cálculos proféticos y jamás vas a llegar a la fecha de 1844 ni 1798. Es por eso que para calcular dichas fechas proféticas tú tienes que utilizar el calendario lunar, como lo hizo Guillermo Miller y como lo hicieron los pioneros y Elena White. Por lo tanto, ellos mismos eran conscientes del calendario lunar. Usaron el calendario lunar, pero jamás nos advirtieron del cambio del sábado o que el sábado estuviese errado. La señora White nos habla de Daniel 7:25 en El conflicto de los siglos, en la página 508, párrafo 1. Dice ella: cuando se llamó la atención a la gente a la reforma tocante al sábado, sus ministros torcieron la palabra de Dios, interpretándola del modo que mejor tranquilizara a los espíritus inquisitivos. Y los que no escudriñaban las escrituras por sí mismos, se contentaron con aceptar las conclusiones que estaban en conformidad con sus deseos. Mediante argumentos y sofismas, con las tradiciones de los padres y la autoridad de la Iglesia, muchos trataron de echar abajo la verdad, pero los defensores de ella recurrieron a la Biblia para defender la validez del cuarto mandamiento, esto es el sábado. Humildes cristianos, armados con solo la palabra de verdad, resistieron los ataques de hombres de saber que con sorpresa e ira tuvieron que convencerse de la ineficiencia de sus elocuentes sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las sagradas escrituras, más bien que en las sutilezas de las escuelas escolásticas, teológicas, filosóficas, que abundan hoy en día en el adventismo. El conflicto de los siglos, página 508, párrafo 1. Por lo tanto, el cambio del sábado se realizó atacando la ley misma y no el calendario ni el orden semanal. El G. de White nos está advirtiendo que el ataque del papado fue a la ley y no al calendario mismo para cambiar el día de reposo. Por lo tanto, el cambio de día de reposo no se efectuó a través del calendario, sino que se efectuó a través de la ley misma. Y eso se patenta en el catecismo, en la ley expuesta en el catecismo, donde el sábado del cuarto mandamiento es eliminado y es puesto allí el mandamiento de celebrar las fiestas. Es eliminado el mandamiento que habla de no adorar imágenes, y también se divide el 10º mandamiento para que la falsificación sea perfecta y aparente ser 10 mandamientos. Se divide el 10º mandamiento en 2 en el catecismo católico para ocupar el lugar del 2º mandamiento, que es no hacer imágenes, por cosa que todos sabemos, ¿no? Los católicos adoran imágenes. Entonces eliminan el 2º mandamiento
cambian el cuarto y dividen el décimo. Y así les quedan los 10 mandamientos falsificados, como lo dice Daniel 7:25, que pensarían cambiar los tiempos y la ley. En el cambio de la ley está el cambio del día de reposo, pero no en el calendario, porque el calendario no tiene nada que ver, el calendario lunar no tiene nada que ver con los días de la semana, sino que registra más bien los meses. Sigamos entonces, sábado semanal o sábado ceremonial. Los defensores de la teoría del sábado lunar confunden el sábado semanal con el ceremonial, pero ambas son cosas completamente diferentes. Y vamos a ver que son cosas diferentes. Por lo tanto, tienen una mente pentecostal o evangélica. Los evangélicos confunden la ley ceremonial con la ley de los 10 mandamientos. Y es por eso que estos supuestos adventistas toman estos vientos de doctrina que vienen del mundo pentecostal. Porque en realidad nunca dejaron de ser pentecostales y nunca llegaron a ser adventistas doctrinalmente hablando, sino solamente en forma nominal. Entonces ellos, al estudiar bien poco la Biblia, caen en lo que Pedro nos advirtió sobre los indoctos inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Usan Levítico 23, 29 al 31 como referencia al día de la expiación o día festivo, considerando un sábado ceremonial como prueba de que el sábado semanal debe caer siempre el mismo día del mes lunar. Por lo tanto, ellos están confundiendo el sábado del séptimo día con los sábados lunares, como los pentecostales lo confunden. Pero no se puede confundir el sábado semanal con el ceremonial, ni tampoco se puede confundir la ley ceremonial con la ley moral de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial es una respuesta al quebrantamiento de la ley moral. Si no se hubiese quebrantado la ley moral con Adán, no hubiese habido necesidad de una ley ceremonial ni de sacrificios de corderos ni ofrendas, ni tampoco de sábados lunares. Porque todo ello simbolizaba a Cristo, como lo vamos a ver a través de la Escritura y del Espíritu Profecía. Por lo tanto, la ley ceremonial y los ritos ceremoniales, incluyendo el sábado ceremonial, eran sombra de la gloriosa venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, que es la consumación del Evangelio eterno, o es el núcleo del Evangelio eterno, porque no finaliza allí, sino que continúa hasta el lugar santo y el lugar santísimo, que comenzó en 1844, la finalización del plan de redención. El plan de redención tampoco finaliza en la cruz del Calvario, como creen los adventistas corporativos o como creen los evangélicos y católicos, sino que es un paso más, es el atrio. La cruz del Calvario representa al atrio, pero en el atrio, en el sacrificio del Cordero no terminaba la justificación ni el proceso de salvación del judío, sino que tenía que ingresar ahora el sacerdote al lugar santo y luego al lugar santísimo a través del sumo sacerdote para hacer la purificación y la expiación del pecado finalmente en el Yom Kippur. Y eso ocurría en el séptimo mes del año judío, del calendario lunar. En el 10º mes comenzaba el día de la expiación. Y el día primero al día séptimo del séptimo mes era el día de la fiesta de las trompetas. Y en el 10º día del séptimo mes comenzaba el día de la expiación. Y luego de eso comenzaba la fiesta de las cabañas. Y ahí hay otra consideración. Dentro de estos judaizantes están aquellos que nos quieren hacer guardar las fiestas judías, incluyendo la fiesta de las cabañas. Pero el mensaje del primer ángel nos advierte que tenemos que celebrar una fiesta, el día de la expiación, Yom Kippur, o el juicio investigador comenzado en 1844, porque la hora de ese juicio ha llegado. Entonces nosotros estamos viviendo en los días del juicio investigador o en los días del Yom Kippur o día de expiación. Por lo tanto, tú no puedes celebrar dos fiestas de luna, tú no puedes celebrar Navidad y Año Nuevo en un mismo día. Por lo tanto, debemos finalizar el día de la expiación, ser sellados, ser hallados sin pecado y sin mancha, llevados al cielo, y en el cielo celebraremos las cabañas. Porque los rituales del santuario han cambiado. No es que hayan sido obsoletos, sino que en realidad han sido actualizados. Y ahora el Señor en el cielo cumple los ritos ceremoniales como sumo sacerdote, y para ello tuvo que haber un cambio de la ley para que Cristo, siendo judío, pudiese ser sacerdote y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según la ley mosaica en que tenías que ser levita e hijo de Aarón para poder ser sacerdote y finalmente sumo sacerdote.
Y eso lo dice el libro de los Hebreos capítulos 7 y 8 en el cambio de la ley para que Cristo pudiese ser sacerdote y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque si hubiese estado, como dice el libro de Hebreos, el pacto antiguo, Cristo no podría haber sido sacerdote, pues era judío. Entonces, vamos a revisar un poquito el libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses para que entendamos un poquito, pero no sin antes vamos a hablar un poco más del ciclo semanal, para que entendamos bien el concepto de sábado lunar. En un intento por validar su teoría, los del sábado lunar, los defensores del sábado lunar citan Génesis 1:14 como evidencia de que la semana estaría determinada por la luna, pero el texto simplemente no dice nada de eso. Estas personas tienen muy mala comprensión de lectura. Muy parecido a los pentecostales, lo repito. Según él, la luna determina no la semana, sino los días, años, tiempos proféticos y estaciones. Ejemplo, el cambio determinó un cambio en la cantidad de años. ¿Ya? O sea, el calendario lunar lo que establece es una relación con el mes y con el número de años, pero no, y días, pero no en el orden de la semana. Vuelvo a reiterar. El texto de Génesis 1:14, que es mal interpretado por esta gente, simplemente no dice nada de que la luna esté relacionada con la semana, sino según el pasaje de Génesis 1:14, la luna determina no la semana, sino los días, años, tiempos proféticos y estaciones. Por lo tanto, el cambio del tiempo y la ley tiene que ver también con el cambio de los tiempos proféticos, que están relacionados con las estaciones. ¿Por qué? Porque las profecías, para ser calculadas y para que los cálculos de los tiempos proféticos puedan realizarse con perfección, vuelvo a decir, hay que hacerlo, como lo hicieron los pioneros y la hermana White y Guillermo Miller, con el calendario lunar. Y dice así Génesis 1:14, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que haya separación entre el día y la noche, y sean ellos por señales y por tiempos determinados y por días y años. Pero jamás se menciona semanas. Fíjense que el texto abarca día, noche, años y días nuevamente, pero jamás se menciona la semana. Lo mismo es cierto en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 104, verso 19, dice así: Él diseñó la luna para las estaciones. Las estaciones. El sol conoce su puesta de sol. Por lo tanto, el sábado lunar tiene una consecuencia directa con los años, con los días y con las estaciones, pero no así con la semana, porque la semana la demarca Dios. La semana no tiene, digamos, un evento cósmico que lo determine, como si lo hace el día, la hora, el minuto, el año, que tienen que ver con el sol y la luna, mientras que la semana no tiene que ver ni con el sol ni la luna. Por lo tanto, es un acto de ignorancia el caer en esta falsa doctrina. Es no entender absolutamente nada de cultura, ni de historia, ni nada. O sea, las personas que caen en esta doctrina realmente son personas que estudian muy poco, como los pentecostales. Y es por eso que repercuten esta falsa doctrina que viene de los pentecostales. Pues les reitero que la primera persona a quien oí decir que el sábado no era el sábado es a mi tío, que es pentecostal carismático, o sea, de los pentecostales católicos. Al estudiar toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no hay un solo versículo, hermanos, que relacione la luna con la semana. Por el contrario, la palabra hebrea que da origen a luna significa mes, en el original. Ahora bien, si la Biblia no dice que la luna determina la semana, no deberíamos decir eso, ni enseñar eso. Es agregarle a la palabra aquello. En Isaías 66, en el versículo 23, nos dice que también utilizan estas personas del sábado lunar, que creen estas doctrinas, también utilizan Isaías 66, 23, que dice: y será de mes en mes y de sábado en sábado, que vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, esto muestra que la luna está relacionada con el mes del año y no con el orden semanal. Lo que marca la semana es el sábado mismo, la creación, y el sábado es el sello de la creación. Por lo tanto, la semana tiene una relación con la creación de Dios, y ninguna cultura
varían ellos. Todas las culturas tienen 7 días semanales, con el sábado que todos tenemos. Porque eso está en el gen del hombre, en la genética del hombre, y no lo puede cambiar. Y cuando lo quisieron cambiar, como los comunistas en la época de la Revolución Francesa, no lo soportaron, porque va en contra de la naturaleza humana misma. Por lo tanto, la semana no tiene relación con ningún evento cósmico. No tiene relación ni con la luna, ni con las estrellas, ni con el sol. Pero sí las estaciones, sí los días, sí los años, sí las horas y los minutos y los segundos. Así que Isaías 66:23 muestra que la luna está relacionada con el mes del año y no con el orden semanal. Y lo que refiere el pasaje es que iremos todos los años, cada mes y cada semana, de sábado en sábado, a seguir adorando a Dios en su presencia, como cada semana, cada mes y cada año de nuestras vidas aquí en la tierra. O sea, nosotros vamos de sábado en sábado a adorar a Dios en esta tierra todos los años, todos los meses y todas las semanas. Y cuando Cristo vuelva a hacer todas las cosas, según Isaías 66:23, iremos también todos los años, todos los meses, cada luna nueva y cada sábado semanal a adorar a Dios. ¿Por qué ya no puede ser el sábado ceremonial como lo interpretan estos judaizantes o pentecostales del séptimo día? Porque para cuando se está hablando de Isaías 66:23, el contexto histórico marca la finalización del gran conflicto. Por lo tanto, ya no hay necesidad de guardar los sábados ceremoniales ni las lunas nuevas. Aquí se está refiriendo solamente a la luna nueva como principio de mes y no necesariamente al principio de una fiesta judía. ¿Por qué no? Porque las fiestas judías eran sombra y que tuvieron su tiempo hasta que Cristo llegó. Y Cristo murió hace 2000 años, por lo tanto estas fiestas ya están degradadas o están obsoletas hace 2000 años. Además, para el tiempo de Isaías 66:23 ya no hay pecado, sino que, según el versículo 24, los impíos ya son estopa, ya son ceniza. Y dice el versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y serán, ¿no es cierto?, testimonio para todos los ojos de los hombres. Por lo tanto, para ese tiempo, Satanás y los hombres impíos ya fallecieron, o Satanás está en el proceso de morir. Pero ya no hay pecado, ya no hay perdón, ya no hay sangre que derramar. Por lo tanto, ya no es necesario las lunas nuevas ni los sábados lunares. Por lo tanto, Isaías 66:23 no está haciendo referencia a los sábados lunares, porque Isaías 66:23 y 24 es la tierra nueva, cuando ya no hay pecado. Y los sábados, la ley ceremonial, los ritos de la ley ceremonial, las fiestas judías y los sábados ceremoniales tenían relación con la ley ceremonial, que fue dada por quebrantar la ley moral. Así que para Isaías 66:23 me está hablando simplemente de que iremos cada mes y cada semana a adorar a Dios como lo hacemos hoy en día, cada mes y cada semana, desde que somos adventistas. Por lo tanto, estamos viendo que estas personas tienen muy mala comprensión de lectura y que en realidad son indoctos e inconstantes y que tuercen las escrituras para su propia perdición. Pentecostales del séptimo día. Otro texto distorsionado de su texto se utiliza para apoyar la tesis de la luna o el sábado lunar, que determinaría el día en que cae el sábado, pero una simple lectura muestra que tal argumento es completamente infundado, y se trata de Ezequiel capítulo 46:1. Ezequiel 46:1 dice allí. Vamos a leer Ezequiel 46 versículos 1 y 3. Así dice el Señor Dios: la puerta del atrio interior, que mira hacia el este, estará cerrada durante los 6 días que estén funcionando. Pero el día de reposo se abrirá también, en el día de la luna nueva se abrirá, y la gente de la tierra adorará a la entrada de la misma puerta los sábados y las lunas nuevas delante del Señor. Ezequiel capítulo 46 versículos 1 al 3. Así que entendemos de este pasaje que la puerta del templo se abre en 2 distintos días: en los sábados semanales y en los sábados lunares o ceremoniales, cuando comienzan las fiestas judías o las fiestas israelitas del calendario ceremonial,
o calendario lunar, ¿no es cierto? O cuando finalizan, que es al finalizar la semana, 7 días. Pero esa semana es la semana ceremonial. Quiere decir que si la Pascua empezaba el primer día, ¿no es cierto?, del mes que indica la Pascua. A ver, hablemos del día de la expiación, que comienza el 10º día del 7º mes, o la fiesta de las trompetas, que comienza el primer día del 7º mes. La primera trompeta comienza el primer día del 7º mes. Entonces, cada año varía, ¿no es cierto?, el comienzo del mes. El primer día del mes no es el mismo del año pasado ni será del siguiente. Pero pongamos que este año, el 7º mes judío, cayó día lunes. Así que durará una semana la fiesta de las trompetas. Son 7 trompetas, 7 días, una semana. Al finalizar el 7º día de la otra semana, eso también será feriado. ¿Perfecto? Ahora, en el lenguaje hebreo no existe la palabra feriado. No existe la palabra feriado, como lo tenemos en el castellano. ¿Ya? Sino que cada vez que los judíos y que los israelitas no trabajaban, se le llamaba Shabbat, que significa cesar. Shabbat es cesar, dejar de trabajar o no trabajar. Por lo tanto, hay un Shabbat, hay un reposo, hay un descanso, hay un cesar de trabajar semanal, después de los 6 días hábiles, pero también dentro del marco de las fiestas ceremoniales había Shabbat que marcaban el comienzo de una fiesta judía. Y esos son los sábados lunares, que tenían relación con el comienzo del mes y la finalización de la semana ceremonial. Por lo tanto, al comienzo de la semana ceremonial con el comienzo de la fiesta, se relaciona con un sábado ceremonial, un Shabbat. Y al finalizar la semana ceremonial, a la siguiente semana, ese día en que cae también la finalización de la misma, también se le llama Shabbat ceremonial. Ahora, si en el transcurso de los años y en la variación de los días en cada año, el primer día del mes en que comienza el día de la expiación, cayese también en el sábado semanal, se le llamaba Gran Sabatón, o sábado de los sábados, o doble sábado, o doble santo, porque además de ser el sábado semanal, era también el sábado ceremonial. Ahora, vamos a ver el cambio gregoriano. ¿En qué se relaciona esto? Vamos a ver entonces el último argumento de estas personas que nos presentan los sábados lunares. El último argumento fuera de la Biblia que presentan como una razón para buscar un sábado relacionado con la luna, se dice que se ha cambiado el calendario. Antes usaban el calendario lunar, el calendario en el que cada vuelta de la luna alrededor del sol determina un mes. Y cada comienzo de la cosecha de cebada determina el primer mes del año. Más tarde se adoptó como estándar el calendario romano, el llamado juliano, de Julio César. Y más tarde el gregoriano, hecho a pedido del Papa Gregorio, que es el que rige hoy en día, calendario gregoriano. Se afirma que, con los cambios del calendario, se hicieron ajustes de fecha y por lo tanto se habría perdido la posición del sábado siguiente a los días. Pero esto no es cierto. La historia cuenta que los ajustes del calendario se hicieron en los días de los meses, no en la semana. Por lo tanto, lo que cambió fue el número de días del año y el número de los meses, de los días de los meses, pero no el orden de la semana. Vuelvo a reiterar, la historia cuenta que los ajustes al calendario se hicieron en los días de los meses, no en la semana. El sábado de hoy es el mismo sábado que hace 3000 años. Los judíos de hoy celebran el mismo sábado que celebraban los judíos en el pasado. Y los judíos de hoy mantienen un calendario que se llama el calendario caraíta, algunos de los judíos. Y ese calendario viene de los cálculos de Moisés. Yo he trabajado con judíos. Trabajé en una empresa en Chile como profesional y cuando llegaba el viernes, los judíos que eran dueños de la empresa en donde yo trabajaba se retiraban temprano a guardar el sábado. También en Chile hay una gran colonia de judíos y hay un sector que se llama la Plaza de San Enrique en la comuna de Las Condes, una de las comunas más ricas de Santiago y de Latinoamérica.
Y en esa comuna hay una gran presencia de judíos y muchas sinagogas. Y cuando caía el viernes, los judíos iban a la sinagoga a recibir el sábado. Y cuando se retiraba el día sábado, los judíos iban a la sinagoga a celebrar el retiro del sábado. Y los judíos no seguían por el calendario solar, sino por el calendario, muchos de ellos el caraíta, sobre todo los ortodoxos. Así que los judíos y los no judíos observan la misma secuencia de días de la semana hoy. El Shabbat judío cae en el día de reposo del mundo occidental, así como en el día de reposo de los calendarios chino y japonés, países cuyo territorio nunca perteneció al Imperio Romano o al Papado. Dios trabajó para que el ciclo semanal nunca se perdiera, a pesar de todos los cambios en los diferentes calendarios y todos los ataques que el diablo y el papado han hecho. Y ahora los mismos adventistas están atacando el sábado. Eso demuestra que el sábado semanal es realmente el verdadero día de reposo, porque si no, no tendría tanto ataque de los cristianos, de los evangélicos, de los católicos, del papa, del diablo, de las culturas distintas, de los comunistas en la Revolución Francesa, ni mucho menos entre los adventistas hoy en día. Ese es el engaño del diablo para que cuando esté ocurriendo el juicio investigador desde 1844 y tengamos que guardar los mandamientos, el pueblo no lo haga. O sea, es una argucia de Satanás para introducir el pecado al pueblo, porque pecado es infracción de la ley. Y si tú quebrantas el sábado, estás quebrantando la ley. Y va a pasar el juicio investigador y no vas a ser sellado y te vas a perder. Ese es el gran engaño de Satanás. Porque de otra manera el Señor sería injusto al celebrar un juicio desde 1844 con presencia de la ley según Apocalipsis capítulo 11 y 19, sin saber o que nos juzgue por su ley y su cuarto mandamiento, y que nosotros no sepamos cuál es el sábado. Eso sería injusto y atacaría el carácter de Dios, que es santo, justo y bueno. Por lo tanto, el sábado lunar no ataca solamente el sábado, ataca el carácter del sábado, que es el carácter de Dios, santo, justo y bueno. Vamos a ver un poco lo que nos dice el Enaje de White referente al sábado. La mayoría de los predicadores del sábado lunar creen en los escritos del Enaje de White. Por ende, deberían hacer caso a lo que vamos a relatar de aquí en más. Dice allí: los judíos tienen la palabra de Dios para aprobar su sábado, porque es el séptimo día y se les ordena guardar el séptimo día solemnemente. El Enaje de White 4 SP 180, párrafo 1. Vamos a ver otro escrito. Una escena pasó ante mí. Estuve en nuestro restaurante en San Francisco. Era viernes del calendario gregoriano. Algunos de nuestros trabajadores estaban muy ocupados colocando paquetes de esos alimentos para que la gente los pudiera llevar fácilmente a sus hogares, y un grupo de personas estaban esperando recibir estos paquetes. Pregunté qué decía el significado y los trabajadores me dijeron que algunos de sus jefes estaban molestos por el restaurante porque el sábado, nuestro sábado en el calendario gregoriano, no podrían conseguir el mismo tipo de comida que ellos durante la semana. Considerando el valor de la buena comida obtenida en el restaurante, protestaron contra el rechazo del séptimo día y pidieron a quienes gestionaban el restaurante que lo mantuvieran abierto todos los días de la semana, destacando que sufrirían si no se hacía. Lo que ven hoy, dijeron los trabajadores, es nuestra respuesta a esta demanda de lo que ven hoy, dijeron los trabajadores, es nuestra respuesta a esta demanda de alimentos saludables el sábado. El viernes, estas personas obtienen suficiente comida para el sábado, por lo que evitamos la condena por negarse a abrir el restaurante el sábado. Sigue ella diciendo: sin duda, la línea de demarcación entre nuestro pueblo y el mundo debe estar siempre clara. Nuestra plataforma es la ley de Dios, en la que se nos ordena observar el día de reposo. Porque como se menciona claramente en el capítulo 31 del Éxodo, la observancia del sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Ciertamente guardaréis mis sábados, declara, porque esta es una señal entre tú y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por lo tanto, guarda el sábado porque es santo para vosotros, entre mí y los hijos de Israel. Es una señal eterna.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. Cuando los hombres pensantes vean que nuestros restaurantes están cerrados los sábados, harán preguntas sobre los principios que nos llevan a cerrar nuestras puertas el sábado. Al responder a sus preguntas, tendremos la oportunidad de familiarizarlo con las razones de nuestra fe. Podemos darle copias de nuestras publicaciones periódicas y folletos. Así podrán comprender la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Elena G. de White, HFM 21 al 23. También nos dice en Seguridad y Paz, Conflicto y Valor, Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 663 de 1911. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo o sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios, los obedientes a la autoridad divina. Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 663 de 1911. Por lo tanto, la señora White no nos advierte de un calendario lunar, no nos dice que el sábado semanal que ella guardaba haya sido incorrecto, ni tampoco ningún pionero nos advirtió de eso. Entonces, hoy en día está de moda, a través del mundo teológico y de la mente teológica, de la mente carnal, mundanal y filosófica, que hoy los adventistas tienen más luz que los pioneros que la hermana White. Por lo tanto, hoy en día todos los adventistas, corporativos y no corporativos, están contradiciendo lo que enseñaron personajes como Waggoner, como Lovelock o como la misma hermana White, para exacerbar las filosofías posteriores a la muerte de Elena G. de White. Pero dice la hermana White que aquellos que no participaron del movimiento adventista de 1844 a 1888 están en peligro de extraviarse en falsas doctrinas. No así los pioneros. Vamos a hablar un poquito del calendario de Israel. Es difícil imaginar a un pueblo con vidas más estrictamente reguladas por el calendario que el pueblo antiguo de Israel. No existe en el mundo otro pueblo que se haya guiado más por el calendario lunar que el calendario, que los hebreos, que los israelitas, porque todo su ritual, todo su estatus como pueblo de Dios estaba relacionado con los ritos ceremoniales que estaban desmarcados por los meses lunares y los años lunares. Por lo tanto, es muy difícil imaginar a un pueblo, ¿no es cierto?, que se haya relacionado más estrictamente con el calendario lunar. El año israelita era un año lunisolar, no simplemente lunar, sino que era lunisolar, de 354 días, en el que los meses alternaron entre 29 y 30 días. Pero la semana de 7 días no se vio afectada por el calendario lunar. El mes judío invariablemente comenzaba con la luna nueva. No hay información exacta disponible para explicar cómo los israelitas originalmente ajustaron su calendario lunar inexacto para sincronizar con el año solar real. Pero sabemos que en tiempos posteriores al auxilio se insertó pero sabemos que en tiempos posteriores al exilio, se insertó un mes adicional entre Adar y Nisán. Ese mes, a veces llamado Beadar y Adar, Beadar o Adar, se agregaba 7 veces en un ciclo de 19 años. El sistema calendárico judío y el ciclo de la fiesta anual estaban ligados a las temporadas de cosecha del año judío. La Pascua del día 14 del primer mes y la ofrenda de la gavilla mecida 2 días después
siempre caía en el periodo de la cosecha de cebada recién madurada. El Pentecostés ocurría 50 días después, en el momento de la maduración de la cosecha del trigo. Todo esto simboliza la vida de Cristo y su ministerio, porque tenemos primeramente la Pascua, la muerte de Jesús, luego las primicias, ¿no es cierto?, junto con la gavilla, que Cristo presenta ante el Padre, la gavilla, y a las primicias que eran los resucitados que fueron al cielo con Cristo, y luego pasado 50 días comienza el Pentecostés, y esto es lo que marcaba las fiestas ceremoniales. Por lo tanto, cuando Cristo vino, todo esto quedó obsoleto porque se cumplió en Jesús. Vuelvo a reiterar, en el sistema calendárico judío y en el ciclo de la fiesta anual estaban ligados a las temporadas de cosecha del año judío. La Pascua del día 14 del primer mes y la ofrenda de la gavilla mecida 2 días después siempre caía en el periodo de la cosecha de cebada recién madurada. El Pentecostés ocurría 50 días después, en el momento de la maduración de la cosecha del trigo. El día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos caían en el 7º mes después de la recolección de las cosechas restantes, principalmente uvas y aceitunas. En el 7º mes entonces se celebraban las 7 trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas. Este fue el patrón general en los tiempos del Antiguo Testamento, así como en el tiempo de Jesús. Mientras que las fiestas judías estaban establecidas por el calendario lunar, el sábado del 7º día no lo estaba. Tenía su propio horario establecido y no se consideraba parte de las fiestas. Las fiestas dependían del calendario lunar, pero el sábado no dependía de nada excepto del ciclo de 7 días que Dios desarrolló y preservó desde la creación. En toda la Biblia hay una distinción entre las fiestas, las lunas nuevas y los sábados del sistema ceremonial. Ver, por ejemplo, Levítico 16:31, Levítico 23, 4 al 8 y Levítico 25, versículo 4. Y el sábado del 7º día, Génesis 1, 2 al 3, Éxodo capítulo 20, 8 al 11, capítulo 28, versículo 9, Levítico 23, 3 y Deuteronomio 5, 12. Los sabatistas lunares, los que guardan los sábados lunares, afirman que el calendario lunisolar es el verdadero calendario bíblico en el que el sábado cae siempre en los días 8, 15, 22 y 29 del mes. Además, la luna nueva y el día 30 del mes no se cuentan como parte de la semana. También afirman que los judíos bajo los romanos se vieron obligados a abandonar el calendario lunar y aceptar el calendario juliano con su ciclo continuo de semanas de 7 días. Nuestra investigación, lo que hemos investigado, ha demostrado que estas afirmaciones no pueden fundamentarse con las escrituras o con la historia. El sábado bíblico, como el 7º día de la semana, fue instituido en el Edén y fue celebrado por los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento, sin interrupción, al igual que los días festivos. Los días de la luna nueva formaban parte del ciclo semanal. Elena G. de White declaró claramente: al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Veamos ahora Colosenses capítulo 2, versículos 1 al final del capítulo, cuyo centro va a ser Colosenses 2:16, que es un versículo que utilizan los evangélicos para atacar el sábado, pues ellos confunden el sábado ceremonial con el sábado ceremonial, igual que los que guardan los sábados lunares. Mas quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Colosenses 2:1. Y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque esté ausente en la carne, no obstante en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. Mirando que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. O sea, Pablo estaba tratando de advertir a los cristianos de aquel entonces, de Colosas, carta a los colosenses, Colosas, de la infiltración de los fariseos en los grupos cristianos para llevarlos a la judaización, para hacerlos guardar la circuncisión, para que se circundasen. Recuerden que el primer concilio de Jerusalén fue para eso, para ver la necesidad de circuncidarse o no, y también hacerlos celebrar las fiestas judías, las fiestas ceremoniales y los días y las lunas, y por ende también los sábados ceremoniales. Y eso es lo que me relata el contexto del versículo de Colosenses 2:16 que estamos leyendo, el capítulo 2 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, esto es, todo el Espíritu Santo. Todos los atributos de Dios Padre están en Cristo su Hijo, Dios Hijo. Verso 10. Y por vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque eran no judíos, eran paganos, entonces eran incircuncisos, eran pecadores, no estaban en el pacto, no guardaban la ley. Pero a la muerte de Cristo se le entrega la gracia y comienzan a guardar la ley. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, versículo 13, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra vosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Por lo tanto, lo que Cristo clavó en la cruz no fue la ley, como dicen los evangélicos, sino que fue el manuscrito de las acusaciones que Satanás levantaba contra todos los hombres que habían pecado, violado la ley, desde Adán hasta el último pecador de esta tierra, o de esta historia terrena. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestra recompensa, afectando humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y ensalzado por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento en Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no toques, no gustes, no manejes, todas las cuales habrán de perecer con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría, en adoración voluntaria, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor para la santificación de la carne. Porque lo único que nos santifica y lo que nos salva es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y todo el rito ceremonial fue levantado por Dios porque el hombre pecó y quebrantó la ley moral de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Por lo tanto, la ley moral es una cosa y la ley ceremonial es otra cosa, que es una respuesta al quebrantamiento de la ley por el hombre. Entonces, mientras Cristo no venía a la tierra, Dios tenía que salvar al hombre del pecado. Y mientras Jesús no viniese a la tierra, los hombres desde Adán hasta el último hombre que pecó antes que Cristo naciese o que muriese en la cruz del Calvario, tenían que seguir rigurosamente, ¿verdad?, el sacrificio y todos los rituales ceremoniales. Entonces, Dios
posteriormente, cuando llega el tiempo de Éxodo y el tiempo de Moisés, Dios establece un reino y establece un ritual de ceremonial que tenía como objeto y centro a Cristo en la figura del Cordero que se sacrifica, porque Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Por lo tanto, cada Cordero que se inmoló desde Adán, Abel, Set, Noé, Sem, Abraham, sus hijos, Isaac, Jacob, Moisés, Job, todos los que inmolaron animales lo hacían con fe en Cristo. Pero los fariseos que odian a Jesús y odian el Evangelio, trataron de ser salvos por hacer el ritual ceremonial. Ellos pensaban que eran salvos por obras, las obras de la ley ceremonial. Por lo tanto, ellos no eran salvos por gracia. Ellos pensaban ser salvos por cumplir los ritos de la ley ceremonial o la ley de Moisés, que era distinta a los 10 mandamientos. Pero la salvación estriba en que Cristo nos salve del pecado. Mateo 1:21, llamará su nombre Yeshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. De manera que si nosotros estamos quebrantando el sábado, estamos pecando. Y como Cristo no había venido y el hombre tenía que ser salvo, antes que Cristo viniese, entonces se originó una ley ceremonial, una ley ritual, en que el hombre tenía que cumplir con ciertos ritos cada mes, cada luna nueva, y que cada vez que comenzaban esas fiestas o ritos, caía día festivo. Y como en el judaísmo o en el hebreo no había una lengua, en la lengua hebrea no había una palabra que dijera festivo, entonces se utilizaba la palabra común, Shabbat, que significa cesar, reposar, descansar, dejar de trabajar. Entonces vuelvo a reiterar, existe un Shabbat semanal y luego tenemos un Shabbat ceremonial que comenzaba cualquier día de la semana en que cayera el primer día del mes, diferente al séptimo día de la semana, que está relacionado con la creación, mientras que el sábado lunar estaba relacionado con el mes y el mes con la luna, con el calendario lunar. Vamos a ver lo que la señora White nos dice en el comentario adventista referente a este pasaje de Colosenses. Vamos a ver lo que ella nos dice. Dice allí, se cita Colosenses capítulo 2, 16, o capítulo 2, versículos 14, 17 más bien. En los días de Pablo, había quienes constantemente hablaban de la circuncisión y podían presentar abundantes pruebas bíblicas para mostrar que era obligatorio para los judíos. Pero esa enseñanza no tenía importancia en ese tiempo, pues Cristo había muerto en la cruz del Calvario y la circuncisión de la carne ya no podía tener más valor. El servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él se abolieron en la cruz. El grande y antitípico Cordero de Dios, que era lo simbolizado por la ceremonia, se había convertido en una ofrenda a favor del hombre culpable, y la sombra terminó al aparecer la realidad. Vuelvo a reiterar, el servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él, con Cristo, se abolieron. A ver, voy a leer perdóneme usted, voy a leer la cita completa. En los días de Pablo, había quienes constantemente hablaban de la circuncisión y podían presentar abundantes pruebas bíblicas para mostrar que era obligatorio para los judíos. Pero esa enseñanza no tenía importancia en ese tiempo, pues Cristo había muerto en la cruz del Calvario y la circuncisión de la carne ya no podía tener más valor. El servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él se abolieron en la cruz. El grande y antitípico Cordero de Dios, que era lo simbolizado, se había convertido en una ofrenda a favor del hombre culpable, y la sombra terminó al aparecer la realidad. Las ceremonias finalizaron cuando aparece Cristo. Por lo tanto, aquellos que quieren exacerbar las ceremonias, quieren ser salvos por obras, como los fariseos, desechando a Cristo. Quieren ser salvos por cumplir los ritos de la ley ceremonial y no ser salvos por la fe y por la gracia en Cristo Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Son carnales, son mundanos,
son paganos, pues dice la señora White que toda religión que se centra en la salvación por obras es paganismo. Ellos son los paganos y odian a Jesús, pues tienen una mente satánica. Dice aquí, Pablo estaba procurando que los hombres comprendieran la gran verdad que para ese tiempo estaba. Pero los que decían ser los seguidores de Jesús estaban completamente absortos en la enseñanza de la tradición de los judíos, en el fariseísmo y en la obligación de la circuncisión. Review and Herald 29 del 5 de 1888. Review and Herald 29 del 5 de 1888. Comentario bíblico adventista tomo 7a de Elena G. de White, referente a Colosenses 2, versículos 14 al 17. Y también nos dice lo mismo, o algo similar, en el siguiente párrafo del mismo comentario. Las ceremonias terminaron en la cruz. Las ceremonias relacionadas con los servicios del templo, que prefiguraban a Cristo, es símbolo y sombra. Las ceremonias relacionadas con los servicios del templo, que prefiguraban a Cristo, es símbolos y sombras. Fueron quitadas en el tiempo de la crucifixión, porque en la cruz el símbolo se encontró con la realidad, simbolizada tipo y antitipo en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios. Mensaje Selecto 72 de 1901. Comentario bíblico adventista 7a de Elena G. de White, referente a Colosenses 2, 14 al 17. Entonces lo que nos comenta la señora White es lo mismo que nos dice Pablo allá en el versículo 17. Vuelvo a reiterar, versículos 16 y 17 de Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, todos los ritos ceremoniales eran sombra del ministerio de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. De manera que esta gente nos quieren llevar a las sombras y nos quieren introducir nuevamente en el fariseísmo y en los ritos. Por lo tanto, estas personas están negando a Cristo y tienen el espíritu del anticristo. Al negar a Cristo y al querer llevarnos a los sábados ceremoniales, de los cuales nadie nos puede juzgar según Pablo. Y estas personas quieren juzgarnos porque no guardamos sus sábados lunares. Por lo tanto, están contradiciendo al Espíritu Santo, están contradiciendo al Evangelio, están contradiciendo a Cristo e incluso a Pablo. Y también al Elena G. de White. En Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dice, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a ver el contexto. Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 11. Dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que había de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención, o en el santuario. También nos habla de el libro de Números 28. Vamos a leer Números 28. Vamos a leer todo el capítulo para finalizar, este estudio. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas. Estamos leyendo Números 28 referente a las fiestas judías y a los distintos comienzos de mes o las distintas lunas nuevas que estaban en el calendario judío. Y esto está patente en Números 28. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día por holocausto continuo. Él un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes.
y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido en presente. De manera que aquellos que quieren guardar el sábado lunar tienen que guardar toda la ley. Tienen que guardar los sábados lunares, tienen que guardar las ceremonias, tienen que inmolar animales, porque ellos están diciendo que Cristo no ha venido. Pues quieren celebrar los sábados lunares, los sábados rituales, y llevarnos a las sombras, y no celebrar el 7º día. O sea, quieren exacerbar la tradición fariseica, la tradición judía, por sobre la ley moral. Lo mismo que hicieron los fariseos, que exacerbaban la tradición y el corbán, y desechaban la ley. Por eso Cristo les dice, por vuestra tradición invalidáis la ley. Versículo 4. Versículo 5. La 10ª parte de una efa de flor. Estos son lo que dicen Colosenses, comidas y bebidas, o libaciones y oblaciones, que son las ofrendas que se ofrecían en el ritual. Por eso nadie tiene que juzgarte por el ritualismo. Pero distinto es el sábado ceremonial del sábado semanal. Por lo tanto, los pentecostales, los católicos, los evangélicos confunden el sábado semanal con el sábado ceremonial, y por eso que siempre ellos nos dan Colosenses 2:16 para defenderse, para no guardar el sábado. Pero los sabatistas lunares, los que guardan los sábados lunares, hacen lo mismo pero de una perspectiva contraria. Confunden el sábado semanal con el sábado ceremonial, igual que los pentecostales, igual que los católicos. Pero ellos quieren guardar el sábado ceremonial, mientras que los pentecostales y católicos no quieren guardar nada. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido en presente. Es holocausto continuo que fue hecho en el monte de Sinaí en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación son las bebidas. La 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino, bebida, superior a Jehová en el santuario, y ofrecerás el 2º cordero entre las 2 tardes, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Las libaciones son las bebidas, y las comidas son las oblaciones, y eran las ofrendas que se presentaban en la ley ceremonial. Por eso nadie os juzgue por comida o bebidas, por libaciones y oblaciones, por ofrendas ceremoniales, ni por sábados ceremoniales, ni por mes, ni por luna nueva, por meses. O sea, nadie os juzgue por las leyes ceremoniales, porque son ritos que eran sombra de Cristo. Y una vez llegado Cristo, todos esos ritos que apuntaban a Cristo quedaron obsoletos, porque se cumplieron en Cristo. Por lo tanto, es volver a las sombras, hermanos. Luego dice, más el día del sábado, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite por presente con su libación. Es holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses ofreceré. Ahí están los 2 sábados. Fíjense que aquí se presenta en número 28, versículo 8. Voy a leer del 8 nuevamente hasta el 10, para que ustedes entiendan. Y ofrecerás el 2º cordero entre las 2 tardes, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Cada presente de un cordero era para el perdón de los pecados, así como cada vez que nosotros vamos a leer la Biblia o vamos a hacer un estudio, oramos para que el Señor nos perdone en la sangre del cordero. Cada vez que nosotros oramos, inmolamos el cordero, que es Cristo. Por lo tanto, cada vez que ellos hacían un servicio a Dios, sea sábado semanal o sábado ceremonial, tenían que hacer el rito de sacrificar un cordero para la expiación del pecado. Así como cada vez que nosotros celebramos el sábado, guardamos los mandamientos, estudiamos la Biblia o predicamos, o hacemos la hora misionera, tenemos que orar primero para ser limpios del pecado en la sangre del cordero. Por ende, simbólicamente estamos inmolando un cordero como lo hacían los israelitas. Verso 9, más el día del sábado. Aquí está hablando del sábado semanal. ¿Por qué lo sé? Porque esa es una forma de expresión que se reitera en toda la Biblia. Cuando dice en forma singular y puntual, el día del sábado, está hablando del sábado semanal. Cuando habla de los sábados ceremoniales, habla de los sábados o habla de sus sábados, como ya lo vamos a ver. Mientras que Dios habla de su 7º día como mi sábado. Pero cuando habla del sábado y de la ley ceremonial, habla de su ley y de sus sábados, porque fue hecha por el hombre, por el pecado, para el hombre por el pecado. Mientras que la ley moral es la ley de Dios, es el trasunto de su carácter santo, justo y bueno, como dice Pablo. Más el día del sábado, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con su libación.
es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Está hablando del holocausto continuo que se hacía todos los días, el continuo sacrificio. Pero eso es otra materia. Y en los principios de vuestros meses ofreceréis, o sea, cada luna nueva, en los principios de vuestros meses, o sea, ¿qué está instalando? La necesidad de ¿qué? Del ritual del sacrificio, que se debía, ¿no es cierto?, ofrecer siempre el cordero en las 2 tardes, cada día, en la hora nona y en la hora de la mañana, ¿no es cierto?, temprano, en la madrugada y posteriormente en la hora nona, en la que murió Cristo. Por lo tanto, en el versículo 8 de Números 28 se está estableciendo el ritual del sacrificio. Pero está diciendo que se deben ofrecer todos los días en 2 horas, en 2 horarios distintos, en la tarde y en la mañana, o en la mañana y en la tarde. También los sábados semanales, versículo 9, más el día del sábado 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con su libación. Es holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo, o sea, además de los holocaustos diarios que se hacían en la mañana y en la tarde. Ya, ese es el holocausto continuo, cada día, y su libación. Y en los principios de vuestros meses, o sea, en cada fiesta judía, en cada fiesta ofreceréis el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada. O sea, en cada fiesta, en cada oportunidad en que nos reunimos con Dios, en cada vez que nos referimos a Dios, teníamos ¿qué cosa? Los israelitas, sacrificar un cordero. Y cada vez que nosotros celebramos el sábado, cada vez que nosotros pecamos o en la mañana nos levantamos y oramos, y cada vez que oramos en la tarde y en la noche, ofrecemos nuestras oraciones a Dios en el nombre de Jesús y por su muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, simbólicamente también estamos haciendo sacrificio de cordero en Cristo Jesús. Pero ya no tenemos que matar animales, porque si no estaríamos diciendo que Cristo no murió. ¿Se entiende? Entonces después dice el versículo 11, y en los principios de vuestros meses, lunas nuevas, ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada carnero. ¿Perfecto? Ahora dice ahí en el versículo 14, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Mas en el mes primero, a los 14 del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes, la solemnidad por 7 días se comerán los panes sin levadura. El primer día será santa convocación. ¿Por qué? ¿Qué día? El primer día del mes, cuando comienza la Pascua. Será santa convocación, será feriado, será festivo, religioso, sábado ceremonial. El primer día será santa convocación. Ninguna obra servir haréis. O sea, quiere decir que cuando comenzaba la Pascua, ese día no se trabajaba. Era una fiesta religiosa. Un ejemplo, el mundo católico celebra el 8 de diciembre la Asunción de María. Y en ese día los católicos y los cristianos no trabajan. Y eso sería un festivo religioso en el mundo occidental. Pero en el mundo hebreo no existía la palabra festivo, por lo tanto le llamaban Shabbat, reposo. Por lo tanto, estamos hablando de los sábados ceremoniales o los sábados lunares que tienen relación con las fiestas judías, versus el sábado semanal que tiene que ver con la ley moral de Dios, el 4º mandamiento. Y ofreceréis por ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y un becerro y 7 corderos de un año, sin defecto los tomaréis. Y su presente de harina, y sigue repitiendo lo mismo que repite porque es algo repetitivo. Ya la ceremonia era repetitiva. Así que siempre es lo mismo. Vamos entonces a tratar de avanzar hacia otro para ir finalizando. Vamos ahora a revisar las 2 leyes. Vamos a revisar la evidencia bíblica de que existen 2 leyes. Que existía el libro de la ley y las tablas de la ley. Las tablas de la ley, como todo cristiano bien nacido sabe, fueron puestas dentro del arca. Por lo tanto, al aparecer el arca en Apocalipsis 11 y 19, aparece también las tablas de la ley, y eso está relacionado con el comienzo de un juicio. Por lo tanto, el 4º mandamiento, el sábado, es el 4º mandamiento de la ley que está dentro del arca,
que está relacionada con el comienzo del juicio y la perdición de los hombres. Por lo tanto, si Dios comenzó el juicio en 1844 en conformidad a su ley quebrantada y a su cuarto mandamiento quebrantado, entonces ¿cómo Dios va a dirimir si su pueblo es culpable o no, si el pueblo no sabe si el sábado es el sábado o no es el sábado? Por lo tanto, vuelvo a reiterar, es un ataque al carácter de Dios y a su sábado, santo, justo y bueno. Por lo tanto, están diciendo que Dios no es justo, que nos está condenando como pueblo por el sábado y por su ley quebrantada, cuando no sabemos cuál es el sábado. No tiene sentido. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 27, la existencia de otra ley que estaba aparte de los 10 mandamientos y que estaba puesta fuera del arca. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevasen el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y he aquí que aún viviendo yo con vosotros, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto?, dice Moisés. Por lo tanto, ¿qué ordenó? ¿Qué mandó a Josué y a los levitas? A que tomaran el libro de la ley que él escribió. Recuerden que las tablas de la ley la escribió Dios con su dedo, mientras que el libro de la ley lo escribió Moisés. Por lo tanto, esa es la ley de Moisés, o la ley de los hombres, la tradición humana, que fue hecha como reacción al quebrantamiento de los 10 mandamientos que estaban escritos con el dedo de Dios en las tablas que estaban dentro del arca del pacto. Mientras que la ley de Moisés fue puesta al lado. Vuelvo a reiterar, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, mientras que los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto de Jehová nuestro Dios. Ahora, ocurre un hecho histórico en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos 14 al 18, relacionados con el rey Josías. Lo que ocurrió es que el pueblo adventista, el pueblo israelita de aquel entonces, cayó en apostasía de los días de Jeroboam, hijo de Salomón, y se cesó de guardar la Pascua y todos los ritos ceremoniales, porque se dejó de ministrar dentro del templo, y el templo quedó en un abandono y en una ruina, y comenzó a malograrse. Entonces el rey Josías hizo una reforma en el pueblo y mandó a los levitas a que arreglaran el templo, y dentro de la obra de refacción del templo se encontraron en una ranura el libro de la ley, pero no el arca. Recuerden que el arca desapareció junto con las tablas de la ley y no se sabe hasta el día de hoy dónde está el arca física de la tierra, porque sabemos que el arca del templo de Dios apareció en Apocalipsis 18, 1844. Perdón, en Apocalipsis 11, versos 18 y 19, en 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo y comienza el día del juicio que nos amonesta el primer ángel de Apocalipsis 14, 7, porque la hora del juicio ha llegado. Vamos a leer entonces 2 de Crónicas, capítulo 34, versos 14 al 18, dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, Hilcías, el sacerdote, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Verso 15. Y dando cuentas, Hilcías dijo a Safán, escriba: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los supervisores y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba a Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y este es el libro de la ley. Versículo 19. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras, y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro, a todos los ritos ceremoniales.
Entonces Hilcias y los del rey fueron a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Asra, guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y hablaron con ella acerca de estas palabras, y ella respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí. Así dice Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y de todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han quemado incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo pacto delante de Jehová de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, escrito por Moisés. E hizo que se obligaran a ellos y a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo a todos los que se hallaban en Israel que sirvieran a Jehová su Dios, y no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y Josías, capítulo 35. Y Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero. Y puso a los sacerdotes en sus cargos y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y comienza a hacer toda la reforma. ¿Por qué? Porque encontró el libro de la ley de Moisés, que no son los 10 mandamientos, sino son las leyes ceremoniales. Y es por eso que él restablece la Pascua que no se había celebrado durante los últimos 100 años desde la muerte de Salomón. Y dice la Escritura que fue la mayor Pascua que se haya celebrado en mucho tiempo. Por lo tanto, hoy vemos la relación de la ley ceremonial con la ley, con el libro de Moisés, que fue puesto a un lado del arca del pacto, según lo leímos en Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 27. Por lo tanto, hoy vemos la existencia de dos leyes: la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral, el cuarto mandamiento es el sábado semanal, y en la ley ceremonial tenemos los sábados lunares, que son los sábados referentes a los ritos que eran sombra de el ministerio de Cristo y que quedaron obsoletos una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya nadie nos puede juzgar por comida o bebida, por lunas nuevas o por sábados ceremoniales. Eso es lo que Pablo nos quiso decir, porque todo ello era sombra de lo que había de venir. Esto es en Cristo Jesús, que es nuestra verdadera salvación, nuestra verdadera Pascua. Para finalizar, vamos a terminar con una advertencia que nos hace Dios en el libro de Isaías, del capítulo 1, versículos 10 al 18. Finalicemos con esto. Isaías capítulo 1, versículos 10 al 18. Lo que Dios quiere es que nosotros guardemos sus mandamientos, y para eso Él necesita limpiarnos del pecado de la sangre del Cordero. Por lo tanto, la salvación estriba en que tú y yo guardemos sus mandamientos, porque a eso vino Cristo, a salvarnos del pecado, y pecado es infracción de la ley de los 10 mandamientos. No es pecado la infracción de la ley ceremonial. En tiempo de los israelitas y de Josías sí, pero una vez que Cristo falleció, ya no, porque quedó obsoleta. Pero los 10 mandamientos siguen siendo su ley para siempre,
porque es el trasunto de su carácter, que según Pablo, la ley es santa, justa y buena. Y Dios es santo, justo y bueno, por lo tanto los 10 mandamientos son un trasunto del carácter santo, justo y bueno de Dios. De manera que si tú cambias los 10 mandamientos, estás cambiando a Dios. Por lo tanto, los evangélicos y católicos tienen a otro Dios que es falso, el anticristo. Isaías capítulo 1, 10 al 18 nos muestra lo que realmente Dios quiere. Quiere que guardemos sus mandamientos, los 10 mandamientos. Y no quiere que celebremos ritos si no guardamos sus mandamientos. Lo importante es guardar los 10 mandamientos y no los ritos. Porque las personas que quieren exacerbar hoy en día los ritos son personas que no están guardando los 10 mandamientos, sino que quieren ser salvos por los ritos, igual que los fariseos. Porque los fariseos no guardaban los 10 mandamientos, sino que eran asesinos y quebrantaban el sábado. Mientras que exacerbaban los ritos de los ritos ceremoniales para hacerse salvos por ellos. Isaías capítulo 1, versículos 10 al 18 nos dice esto Dios, para finalizar. Isaías capítulo 1, versículos 10 al 18. Príncipes de Sodoma. Él está haciendo una alusión a Israel, pero simbolizándolos como Babilonia, como Sodoma. Cada iglesia que está en apostasía, Dios las trata como Babilonia. Por lo tanto, si la organización adventista está en apostasía, es Babilonia. Y Dios la trata como Sodoma. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 1, verso 10. Príncipes de Sodoma. En tiempos de Isaías, Sodoma ya estaba destruida. Recuerden que Sodoma fue destruida en tiempos de Lot, en tiempos de Abraham. Siglos antes de que Isaías naciese. Príncipes de Sodoma. Por lo tanto, no le está hablando a Sodoma literal. Le está hablando a un símbolo. Y en este caso el símbolo es Israel, el pueblo de Dios que Dios fundó en el Sinaí, con Moisés. Y a ese pueblo que está en apostasía ahora lo trata como sodomita, lo trata como Babilonia. Y eso demuestra que cualquier iglesia, llámese como se llame, guarde el día que guarde, es Babilonia y es Sodoma si está en apostasía y apartada de Dios. Príncipes de Sodoma, Isaías capítulo 1, verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, que tiene que escuchar la ley, pero ¿cuál ley? Los 10 mandamientos. Y se los voy a demostrar. Fíjense que lo que está haciendo alusión Dios es a sus 10 mandamientos. Si está tratando a Israel como Sodoma y Gomorra, o a los judíos como Sodoma y Gomorra, es porque quebrantaban los 10 mandamientos y el sábado semanal. Se los voy a mostrar. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ley ceremonial. ¿De qué me sirve a mí la ley ceremonial si no guardan mis 10 mandamientos? Porque la ley ceremonial es una consecuencia de que ustedes quebranten los 10 mandamientos. Yo quiero que guarden los 10 mandamientos, no la ley ceremonial. Pues si guardan los 10 mandamientos no es necesario una ley ceremonial. No es necesario que Cristo sea crucificado. No es necesario que se inmole un cordero. No es necesario las libaciones, ni las lunas nuevas, ni los sábados ceremoniales. Si ustedes guardan el sábado semanal y los 10 mandamientos de la ley moral, no es necesario la ley ceremonial. No es necesario los ritos. Por eso nadie nos juzgue por comida, bebida, por luna nueva y por sábados, por leyes ceremoniales o por fiestas judías. Porque en Cristo hemos sido perdonados del pecado y ahora estamos bajo su gracia guardando sus mandamientos por la gracia, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, estas personas te quieren volver al pecado y tienen una mente pecadora que quieren ser salvos por obra, haciendo alusión y exacerbación a guardar ¿qué cosa? La ley ceremonial en desmedro de la ley moral y del sábado semanal, que es el 4º mandamiento de la ley ceremonial, de la ley moral. Por lo tanto, los sabatistas lunares, los que guardan los sábados lunares, están atacando el sábado y por ende el corazón de la ley, pues el sábado es el sello de la ley moral. Y al quebrantar el sábado y quebrantar la ley, son pecadores, pero quieren guardar el rito, que es una consecuencia del pecado, pensando que guardando el rito van a ser salvos. Y eso es falso. Eso es salvación por obras y no salvación por gracia, porque la gracia estiman que nosotros guardemos los mandamientos como dijo Pablo. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? En ninguna manera. Antes confirmamos la ley porque estamos bajo la gracia. Por lo tanto, estas personas están volviéndose a las sombras, a los ritos, a la salvación por obras, al catolicismo, al fariseísmo. Dice, príncipes de Sodoma,
oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces ahí vemos la relación de los sábados con las lunas nuevas y con las leyes ceremoniales y con las asambleas y con las fiestas solemnes. Y Cristo dice, o Jehová dice, ya estoy harto de eso. Yo quiero que ustedes guarden mis mandamientos. Porque los sábados ceremoniales, los sábados lunares, las lunas nuevas, las oblaciones, las bebidas, las ofrendas, las comidas, los meses, las fiestas judías, son porque ustedes pecaron, porque quebrantaron la ley. Son una respuesta que simboliza a Cristo que va a salvarlos del pecado, de quebrantar mi ley. Por lo tanto, Él está exigiendo que se guarden los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, que es el 4.º mandamiento. Y está diciendo, ya no quiero vuestras ceremonias, ya no quiero vuestras oblaciones, ya no quiero vuestros sábados lunares, ya no quiero vuestros meses, ni vuestras convocaciones solemnes. Quiero que guarden mis 10 mandamientos, incluyendo mi santo sábado, que es el 4.º mandamiento, el corazón y el sello de esa ley. ¿Quién demanda esto? Versículo 12 de Isaías 1. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extenderéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaréis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y luego dice el versículo 21, cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, llena estuvo de juicio, en ella habitó justicia, mas ahora homicidas, asesinos. Y dice el mandamiento de la ley moral, de los 10 mandamientos, no matarás. Pero ellos querían hacer exacerbación de los inciensos, de los sábados ceremoniales, de las lunas nuevas, de las santas convocaciones, de los toros, de los machos cabríos, de los ritos, de las oblaciones y las libaciones. Pero no querían guardar los 10 mandamientos y eran quebrantadores del sábado, del 4.º mandamiento, y eran homicidas y asesinos. Y Dios los despreciaba y les llamaba Sodoma y Gomorra, y les decía que iban a ser destruidos si no guardaban sus 10 mandamientos, y no guardaban y santificaban su santo sábado. Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya sido de gran ayuda para poder enfrentar este viento de doctrina que está muy enraizado hoy en día en el mundo adventista, sobre todo en la población adventista de menor rango académico o de un menor estudio bíblico. Personas que no están convertidas al adventismo. Entonces esta es una herramienta para que las ayudemos a salir de ese error y a comprender, sin ser juzgados, porque no estamos para juzgar, sino para enseñar y edificar, para enseñarles y salvarlos de ese error a través de las Escrituras y sobre todo de este pasaje de Isaías capítulo 1, versículos 10 al 18.
que nos muestra que lo que Dios quiere de nosotros es que guardemos sus 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento el sábado, y no la ley ceremonial. Porque si guardamos la ley ceremonial, pero no cumplimos con los 10 mandamientos, estamos perdidos como Israel. Así que todos nuestros rituales, el guardar el sábado, todo lo que nosotros hagamos, debe estar sumido en la santidad de guardar sus mandamientos y su palabra. Si no, todo lo que nosotros hagamos en favor de Dios es abominación para Él. Aún nuestra oración, pues dice la palabra, que la oración del impío es abominación a Jehová. Recuerden, hermanos, Maranata, Cristo viene.